Misa concertante. Hasta alrededor del año 1670, las partes instrumentales de la música religiosa concertante italiana tenían el mismo contenido y el mismo carácter de la parte vocal. Los instrumentos respondían antifonalmente a las voces, las duplicaban o las mezclaban en las texturas contrapuntísticas u homofónicamente, pero las partes instrumentales eran igual a las partes vocales. Aproximadamente para el año de 1680 se empiezan a encontrar movimientos y obras corales en donde la parte de la orquesta ya se ve independiente de la parte melódica, de la parte rítmica y de la parte vocal. La orquesta asume los ritmos motores, las notas rápidas, la figuración animada propia del concierto, mientras el coro declama el texto de forma silábica y homofónicamente. Esta característica musical la podemos encontrar en el Kyrie de la mesa concertal de Cavalli. No es sorprendente que aparezcan vestigios de este en Bolonia, ya que de ahí aparecieron indicios de este tipo de conciertos. Uno de sus mayores exponentes fue Giovanni Paolo Colonia, fue maestro de a cappella en la Basílica de San Petronio, donde Giuseppe Tonelli fue instrumentista de cuerdas. En el libro de géneros musicales de Gerard Geneseo dice que la misa concertante se diferencia de la cantada y oratorio por la ausencia del recitativo y del coral. La orquesta, que es independiente de la parte vocal, empieza a tener gran protagonismo en la liturgia. Hablando de la textura nueva de este estilo, surge el ritornello, que es repetición de fragmentos de la obra, de los movimientos corales, de las obras sacras del gran compositor Antonio Vivaldi. Podemos hablar de misa polifónica si no conocemos el concepto de lo que significa polifonía. Esta proviene de una lengua griega polis, que significa muchas, y fonos, que significa sonidos o melodías. Se refiere a la simultaneidad de sonidos diferentes que forman una armonía. De este modo, pese a la independencia de cada uno de los sonidos, el oyente los percibe como un todo. La polifonía en música es un tipo de textura musical en la que suenan simultáneamente múltiples voces melódicas que son independientes entre sí y de relevancia similar y ritmo distintos. La textura musical es la forma en que los materiales melódicos, rítmicos y armónicos se mezclan de una forma en la cual la cualidad sonora global de una pieza, determinando así su totalidad en una cierta clase de textura musical. Esta idea abarca las armonías, los ritmos y las melodías que se emplean al crear una composición, proporcionándole diversas cualidades. La textura musical es el resultado de las relaciones entre estos componentes en la polifonía, la diversidad de las melodías que no impide reconocer la obra como un todo. Por esta razón se diferencia la música polifónica a la música a una sola voz llamada monofonía, así como de la música con una voz dominante melódica acompañada por acordes, es decir, la homofonía con melodía acompañada. Las texturas polifónicas pueden constar de varias melodías primarias o básicas. Si las voces se imitan unas a otras, esto es, si cantan o tocan melodías parecidas, pero con cierto retraso entre sí. Esto puede ser una polifonía imitativa, o un caso estricto de polifonía puede ser el canon, ya así mejor llamándolo. Algunos de los reconocidos compositores de este tipo de forma es Thomas Tallis, Alonso Lobo, William Byrd, entre otros. Hablando de los orígenes de la polifonía en la Edad Media y el Renacimiento, a pesar de que no se conoce exactamente el origen de la polifonía en la historia de la Iglesia de Occidente, dos tratados que se originaron aproximadamente en el año 900 suelen ser considerados como los primeros ejemplos de polifonía plasmadas en el papel. En este caso, estos son los documentos que se plasmaron en el papel son aquellos de Scholia Enchiriadis y Música Enchiriadis, obras a finales del siglo IX y que presentan las bases para la composición de obras polifónicas, con ejemplos de octavas, quintas, cuartas paralelas, en cantos a dos voces, nota contra nota.
Las obras que se encuentran en dichos tratados no son fijas, sino que actúan como indicaciones para la improvisación de una polifonía mientras es interpretada. Durante la Edad Media este género musical se convirtió en una mejora de la música sacra instrumental y vocal, ya que la volvía más diversa con la integración de una segunda voz. Gracias al legado de varios compositores de la escuela flamenca que reunía a influencia italiana, de los madrigalistas de Florencia, entre otros. Algunos principales autores ya mencionados en este caso son Joaquín Desprez, Johannes Ockeghem y Orlando Di Lasso. La misa polifónica. Bueno, cuando hablamos de la misa polifónica nos referimos a la polifonización de los números del ordinario de una misa, Clair, Gloria, Credos, Santos y Andidei. Desde el siglo IX hasta el siglo XIV, la práctica de la litúrgica consistía en la alternancia de cantos litúrgicos monónicos con otro de versión polifónica. Recién hasta comienzos del siglo XV, los compositores se interesan por componer polifónicamente la misa como un todo, convirtiéndose esta empresa en la mayor labor compositiva y el reto más grande que un compositor hasta ese momento había sido expuesto. Las alternativas de la composición de la misa polifónica del siglo XV se dividían en tres: componer movimientos sueltos del ordinario, componer pares de movimientos y componer los 5 movimientos del ordinario como una unidad, como un todo. Aproximadamente en el año 1680 se empiezan Referente a la misa polifónica debemos definir el significado de polifonía. En este caso es un concepto que proviene de la lengua griega polis o muchas y fonos de sonidos, melodías. Esto se refiere a la simultaneidad de sonidos diferentes Referente a la misa polifónica debemos definir el significado de polifonía. En este caso es un concepto que proviene de la lengua griega polis o muchas y fonos de sonidos, melodías. Esto se refiere a la simultaneidad de sonidos diferentes acordes. La música polifónica en el siglo XVI. La música polifónica en el siglo XV. Bueno, el principio, al hablar de la música polifónica, nos referimos a la polinificación